Bienvenidos a este nuevo video, el segundo video de una serie de videos que estamos desarrollando para el curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo. Y en este video quisiera desarrollar, conversar sobre algunos conceptos básicos importantes a la hora de leer, estudiar o hacer ejercicios respecto a lo que es electricidad. Vamos a concentrarnos en lo que es el capítulo 1 de este curso y de allí que pues me gustaría tocar algunos detalles importantes sobre conceptos como electrostática, carga eléctrica, átomo, ión, molécula polar, ley de atracción-repulsión, entre otros. Así que comencemos. Vamos a hablar un poquito de lo que es electrostática. El término electrostática se refiere rápidamente a lo que es electricidad en reposo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, cada vez que usted lea, vea, escuche sobre este concepto electrostática, es porque realmente a la hora de desarrollar ejercicios con respecto a electricidad, digamos que la primera parte es entender cómo calcular fuerzas eléctricas y campos eléctricos, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos esta tarea de desarrollar estos ejercicios, tenemos que imaginar que las cargas que estamos trabajando, con las cuales vamos a trabajar, están en reposo, o sea, ellas no se mueven. Sabemos que en la vida real, si yo tuviese dos cargas, estas cargas ya sea que se repelen, ya sea que se atraen, y por tanto, si ellas están libres en la naturaleza, entonces ellas van a moverse producto de esta fuerza de atracción o repulsión que hay entre ellas. Ahora, digamos que para comenzar nosotros vamos a imaginar y a suponer que estas cargas de alguna manera están fijas en el espacio. Hay algún tipo de dispositivo o hay algo que las mantiene fijas. Ellas existen, vamos a poder calcular las fuerzas eléctricas que existen entre estas cargas, el campo eléctrico que existe alrededor de estas cargas, pero siempre suponiendo que ellas van a permanecer en reposo, conociendo y repito que sabemos que realmente no van a permanecer en reposo, sino que en la vida real ellas van a moverse. Ahora, para poder comenzar a desarrollar las estrategias matemáticas y de análisis para el desarrollo, para poder entender y calcular estas fuerzas y estos campos eléctricos, entonces, repito, tenemos que hacer la hipótesis de que estas cargas de alguna manera permanecen en reposo. De allí que a eso le llamamos electrostática. Entonces, repito, electrostática sería electricidad en reposo. A futuro vamos a ver entonces estas cargas moverse en otros capítulos, ¿no? Bien, entonces ese era el primer concepto. El segundo concepto que quisiera desarrollar aquí es el concepto de carga eléctrica. Ahora, ya en el video anterior vimos un poquito de la historia, cómo se desarrolló este concepto a través de los años. Con mucha experimentación, muchos científicos, muchos experimentos, para poder entender qué es lo que es carga eléctrica. Ahora, carga eléctrica entonces la podemos definir como esa propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta por medio, digamos, de fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. Entonces, a propósito, esa definición la tomé de Wikipedia. Es una buena definición y me parece bastante apropiada para este video y para el desarrollo de este curso. Así que recuerde, carga eléctrica sería esa propiedad física intrínseca de algunas partículas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. Entiéndase también que la carga eléctrica es, digamos, se manifiesta de dos maneras. Tengo la carga eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa. Existe una dualidad de la carga eléctrica. El siguiente término, pues quería mencionar un poco o hablar un poquito sobre las partículas subatómicas, porque hay que más o menos entender entonces cómo es la estructura de la materia y más o menos saber realmente de qué vamos a estar hablando, de qué tipo de partículas vamos a estar hablando. Entonces, las partículas subatómicas, usted ya las conoce, el neutrón, el protón y el electrón. Ahora, el neutrón, como su nombre lo indica, es una partícula de carga eléctrica neutra, es decir,
en otra forma no tiene carga eléctrica neta, es neutra, entonces el neutrón. Ahora, el protón tiene una carga eléctrica positiva y el electrón tiene una carga eléctrica negativa. Digamos que entre neutrón, protón y electrón, quisiera sacar la propiedad de que la carga eléctrica está cuantizada. Entonces, cuando hablamos de que la carga eléctrica está cuantizada, es que hay una carga eléctrica mínima. O sea, hay una unidad de carga eléctrica mínima. Para que más o menos expresar de una manera con ejemplo sería, bueno, yo tengo el electrón. Ahora, el electrón, yo puedo tener un electrón, dos electrones, tres electrones y así sucesivamente. Pero yo realmente en la naturaleza no voy a encontrar la mitad de un electrón. O sea, 0.5 electrones no existe. 1.3 electrones, 2.5 electrones, 3.7 electrones, eso no existe porque yo voy a tener, repito, digamos, múltiplos enteros de electrones. Repito, un electrón, dos electrones, tres electrones, 1000 electrones, 998 electrones. O sea, siempre va a ser un múltiplo entero de electrones. De allí que yo tengo la carga, una unidad de carga eléctrica mínima. Y a eso, que bueno, en este caso sería un electrón, entonces a eso se le dice que la carga eléctrica está cuantizada. Ahora conversemos del átomo, el concepto de átomo. Dentro de los límites de este curso, digamos que el modelo atómico más básico que nos podemos imaginar, entonces sería el modelo que establece que efectivamente tenemos un núcleo atómico en donde van a estar los neutrones y los protones. Recuerden, neutrones son neutros, protones tienen carga eléctrica positiva y luego tenemos los electrones que se mueven alrededor de ese núcleo atómico y estos electrones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, repito, tendría el núcleo atómico en donde tengo neutrones y protones y entonces tendría los electrones en una nube electrónica que se mueven, digamos, alrededor de este núcleo atómico. Entonces, en ese sentido, digamos que es lo más básico. También sabemos que los electrones entonces van a estar en diferentes capas y eso va a depender de la energía que tenga el electrón. De allí que nos hace pensar un poquito y bueno, y voy a tocar el tema de la tabla periódica. La tabla periódica, recuerden ustedes que cuando estudiaron la tabla periódica, se dieron cuenta que la tabla periódica pues no está al azar, sino que simplemente la tabla periódica de los elementos ha sido construida siguiendo un orden. Y entonces usted, digamos que los elementos están ordenados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siguiendo un número que los identifica. Entonces así yo tengo hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, y ustedes se saben el resto. Y en donde yo, por ejemplo, al hidrógeno le corresponde el número 1, helio tiene el número 2, litio 3, berilio 4 y así sucesivamente. Entonces, este número que se le llama el número atómico, ¿de dónde viene? Bueno, viene realmente de que el número atómico está definido dado la cantidad de protones que tenga el átomo del elemento en su núcleo. Entonces, de allí que como el hidrógeno tiene un protón en el núcleo, entonces le corresponde el número atómico 1. El helio tiene 2 protones en su núcleo, entonces le corresponde el número atómico 2. El litio tiene 3 protones en su núcleo, entonces le corresponde el número atómico 3 y así sucesivamente. Ahora, si yo tengo un elemento neutro, eléctricamente neutro, como por ejemplo, vamos a suponer el electrón, entonces el electrón tiene un protón en su núcleo y tendrá un electrón en su nube electrónica. El helio va a tener entonces 2 protones en su núcleo atómico y tiene 2 electrones en su nube electrónica. El litio, y así sucesivamente, el litio entonces va a tener
tiene 3 protones en el núcleo y tiene 3 electrones en su nube electrónica. Y repito, así sucesivamente. Entonces, dicho eso, eso me permite a mí establecer pues átomos que son neutros. Ahora, haciendo un paréntesis, usted puede hacerse la pregunta del hecho de que, bueno, pero si yo tengo el hidrógeno que tiene un protón en el núcleo y un electrón. A propósito, no estoy mencionando los neutrones, también hay neutrones en el núcleo, pero como son neutros, vamos a dejarlos un poquito de lado ahorita mismo. Vamos a concentrarnos en el protón y los electrones. Entonces, el hidrógeno, como decía, usted se puede preguntar, bueno, pero si el hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando alrededor del núcleo, y luego el helio tiene 2 protones en el núcleo y 2 electrones orbitando alrededor del núcleo, significa eso que si yo agarrase 2 átomos de hidrógeno y los mezclo de alguna manera y con mucha energía lo fusiono, entonces realmente como tengo un electrón, el primer átomo tiene un protón, el segundo átomo tiene un protón, y cada uno tiene sus electrones. Al combinarlo voy a tener 2 protones en el núcleo y 2 electrones en órbita, en su nube electrónica. Entonces eso lo convierte en un átomo de helio. O sea, es decir, que a partir del hidrógeno yo puedo formar helio. Bueno, la respuesta es sí. Casualmente todo eso es lo que sucede en las estrellas. Es un poco más complicado el proceso, lleva mucha más, mucha más ciencia que lo que yo estoy explicando aquí en este corto video, pero ese es el proceso casualmente que ocurre en las estrellas. En estrellas como el Sol, nuestro Sol, entre comillas, el Sol, en su núcleo está produciendo átomos de helio y a través de la combinación de átomos de hidrógeno. Y luego también la combinación de helio con hidrógeno, así se van formando los diferentes elementos. Y cada vez que se van formando más elementos, yo puedo fusionar estos elementos, los átomos de estos elementos, y ir formando nuevos átomos de nuevos elementos. Entonces, así prácticamente es que se ha formado todos los elementos que existen en la tabla periódica, se han formado en el universo gracias a las estrellas. Prácticamente se cierra el paréntesis. Esa era simplemente una pequeña historia para que digamos que vaya un poquito con lo que estamos conversando. Entonces, regresando al punto, es que entonces yo tengo, repito, átomos. Estos átomos, cada elemento tiene su particularidad, en donde pues yo tengo protones y neutrones en el núcleo, electrones en la nube electrónica que se mueve alrededor de ese núcleo, y entonces cada elemento va a tener X cantidad de protones en el núcleo con X cantidad de electrones en su capa electrónica. Entonces, de allí que pues ese es el modelo más básico que nos podemos imaginar de un átomo. Ahora, hablando de átomos, ¿qué pasaría si yo a un átomo de eso, póngase por ejemplo el átomo de litio, que tiene 3 protones en el núcleo y 3 electrones en su nube electrónica, yo por algún proceso, bajo ciertas circunstancias, yo pudiese quitarle uno de los electrones, o sea, que uno de los electrones pueda sacarlo de esa nube electrónica? Él quedaría con 2 electrones en su nube electrónica y 3 protones en su núcleo. De allí que tendría mayor cantidad de protones que de electrones, es decir, que el átomo, adquiere una carga neta positiva. Al obtener una carga neta positiva, todo, átomo que adquiere una carga neta positiva se le llama catión. Al revés, yo podría también igual agregarle un electrón. Entonces, a ese átomo de litio, por ejemplo, que tiene 3 protones en el núcleo y tiene 3 electrones en su nube electrónica, si yo le agrego un electrón, entonces va a tener 4 electrones, es decir, va a tener una carga neta negativa. Y a un átomo que tiene una carga eléctrica neta negativa se le llama anión. Entonces, el catión es el que está cargado una carga neta positiva, carga eléctrica neta positiva. El anión es el que tiene una carga neta negativa porque ha ganado un electrón.
Entonces, aquellos átomos que han ganado o perdido electrones se les llama ion. Y de una manera más general se puede hablar de aquellas partículas que han ganado o perdido electrones, se les llama iones. Y repito, puede ser el ion un catión o puede ser un anión. El catión es el que tiene carga neta, carga eléctrica neta positiva, y el anión el que tiene carga eléctrica neta negativa. Entonces, miren, ya vamos electrostática, carga eléctrica, pasamos por partículas subatómicas, átomos, ion, y llegamos, digamos, a lo que es la ley de atracción, que en algunos casos usted va a encontrar por ahí como ley de atracción y repulsión. Y la ley de atracción lo que dice de las cargas eléctricas es que si las cargas son de igual signo, entonces se repelen. Si las cargas son de signos opuestos o distintos, se atraen. En otras palabras, si yo tengo dos cargas positivas, ellas se repelen. Si tengo dos cargas negativas, ellas se repelen. Y si tengo una carga positiva y una carga negativa, entonces se atraen. Repito, la ley de atracción, repulsión, establece entonces que cargas iguales se repelen, cargas distintas u opuestas se atraen. Ley de la conservación de la carga eléctrica. La ley de la conservación de la carga eléctrica simplemente establece que la cantidad de carga eléctrica producida en cualquier proceso es cero. En otras palabras, no se crea o no se puede crear ni destruir una carga eléctrica neta. Prácticamente eso es lo que hay que conservar, eso es lo que hay que aprenderse y tener en mente sobre la ley de la conservación de la carga eléctrica. Otro concepto importante es, digamos, el concepto de molécula polar. Recuerden, ya hablamos de las partículas subatómicas, ya hablamos de los átomos, ya hablamos de los iones. Ahora, una molécula es una partícula, por así llamarlo, que está compuesta de dos o más átomos. Por ejemplo, la molécula de agua. Entonces, la molécula de agua que tiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Entonces, eso por ejemplo. Ahora, algunas moléculas bajo ciertas circunstancias y propiedades específicas tienen si podría llamarse la capacidad de que dentro de su estructura estas moléculas pueden distribuir la carga de tal manera de que la carga positiva, digamos coloquialmente, se va hacia un lado y la carga negativa se va hacia el otro lado. Entonces, digamos que van a tener como dos polos. Así, de manera análoga como el imán, que tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, algunas moléculas, repito, que son partículas que tienen dos o más átomos, tienen la capacidad de que dentro de su estructura entonces van a tener a distribuir la carga de tal forma de que van a tener un polo positivo y un polo negativo. Casualmente, el ejemplo que di de la molécula de agua, pues no era por gusto, era realmente porque la molécula de agua tiene esa propiedad de ser una molécula polar. O sea, toda molécula que tiene la capacidad de tener polo norte, o sea, distribuir su carga de tal forma que tenga hacia un lado el polo, la carga positiva y hacia el otro lado se concentra la carga negativa, entonces se le llama molécula polar. Ya para ir terminando este video, quería mencionar, importante tener en cuenta los materiales o cómo yo puedo clasificar los materiales en cuanto a su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Entonces yo voy a tener los no conductores o aislantes, que son aquellos que tienen pero muy pocos electrones libres, o prácticamente algunos incluso nada de electrones libres en su estructura, y por ello pues no pueden conducir la corriente eléctrica. De allí que se les llama aislantes eléctricos. Luego yo tendría los semiconductores, que tienen
algunos electrones libres, pocos electrones libres, pero algunos, que le permite conducir conducir la corriente eléctrica un poquito, pobremente, ¿no? Pero pueden conducir la corriente eléctrica. Y luego tengo los conductores, que tienen muchos electrones libres y que eso le permite entonces conducir de buena manera la corriente eléctrica, tipo los metales. Los metales son buenos conductores eléctricos porque tienen muchos electrones libres en su estructura. Y luego, digamos que el plus plus de todo sería los superconductores, que bueno, conducen extremadamente bien la corriente eléctrica y pues entran dentro de esa otra categoría un poco superior. Finalmente, hablemos de carga eléctrica inducida. La carga eléctrica inducida, o ese concepto, lo que implica es que yo, a partir de un objeto, puedo inducir una carga eléctrica sobre un segundo objeto. Entonces, más o menos he preparado un pequeño ejemplo, digamos, básico y rápido para tratar de explicarlo mejor. Asumamos este objeto, vamos a llamarlo objeto 1 y este vamos a llamarlo objeto 2. Y asumamos que yo al objeto 1, de alguna manera pude cargarlo negativamente. Digamos que logré meter muchos electrones dentro de este objeto y él va a tener una carga eléctrica neta negativa. ¿Ok? Ahora, yo tengo este segundo objeto en donde el segundo objeto es neutro, es decir, tiene una carga eléctrica neta igual a 0. O sea, tiene igual cantidad de protones y electrones en su estructura. Como este está cargado negativo, yo, si digamos que lo acerco lo suficiente sin tocar, porque de allí el término de carga eléctrica inducida es sin tocar los objetos, al acercarlo lo suficiente, las cargas eléctricas negativas que están en exceso, como él está cargado negativamente, lo que va a hacer es que va a ejercer una fuerza de repulsión sobre las cargas negativas que están en este segundo objeto. De allí que las va a empujar hacia el lado opuesto. Y por el contrario, entonces lo que va a hacer, como él está cargado negativo, va a atraer todas las cargas positivas. De tal manera que en este objeto van a quedar todas las cargas positivas de un lado y las cargas negativas del otro lado. Siempre y cuando yo acerque este objeto cargado negativamente lo suficiente. Obviamente, si él está cargado positivo, entonces va a ser el efecto contrario. Todas las cargas positivas en este objeto se van de este lado y todas las cargas negativas se vienen de este lado. Entonces, regresando al punto de que él está cargado negativo, todas las cargas negativas se van de este lado. De allí que si yo de alguna manera le coloco un cable de corriente, es decir, un alambre, entonces las cargas negativas lo que van a hacer es que van a encontrar un camino por donde moverse y así pues, se va a producir una pequeña corriente eléctrica. Entonces, pero bueno, en fin, el término de carga eléctrica inducida es entonces ese, en donde yo a través de un objeto cargado, acercándolo lo suficiente a un objeto no cargado, puedo inducir el movimiento de cargas de un lado, para un lado o para el otro, dentro de este segundo objeto cuya carga eléctrica neta es 0. Entonces eso es, digamos, a lo que se refiere cuando vea el concepto de carga eléctrica inducida. Entonces, de esta manera pues llegamos al final del video y pues los exhorto a ver el próximo video en donde vamos a hablar sobre algunas consideraciones matemáticas importantes a la hora de tratar ejercicios de principalmente el capítulo primero de este curso, en donde hablaremos de ley de Coulomb y cálculo de campo eléctrico.